Hola, mi nombre es Brian Urrutia y me encuentro acompañado por Natalia Vallejos y hoy les hablaremos sobre el gusto. Introducción. Durante esta presentación hablaremos sobre la corteza gustativa primaria, abarcando todo lo que es la cavidad oral, siendo sus estímulos sensoriales, donde se encuentra, además de información relevante y la importancia que tiene para los seres vivos como una de las principales modalidades del sistema nervioso humano. El gusto es uno de los sentidos fundamentales en el funcionamiento de la vida, ya que ayuda a evaluar los contenidos nutricionales de los alimentos y previene la ingesta de sustancias tóxicas. Al mismo tiempo, esta trabaja en conjunto con el sistema del olfato, ya que para distinguir algunos sabores, el cerebro necesita ambas informaciones que cada uno proporciona. Papilas gustativas cubren la mayor parte de la superficie de la lengua. Una papila gustativa contiene varios tipos de receptores del gusto provistos de cilios. Cada tipo detecta uno de los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo o sápido. Estos sabores pueden ser detectados en toda la lengua, pero existen algunas zonas más sensibles para cada sabor. ¿Cómo se perciben los sabores? Los alimentos introducidos en la boca estimulan los cilios, desencadenando un impulso nervioso en las fibras nerviosas cercanas que están conectadas a los nervios craneales del gusto. Tenemos el nervio facial y glosofaringio. El impulso viaja a lo largo de estos nervios craneales hasta el cerebro, que interpreta como un sabor diferente la combinación de impulsos de los diversos tipos de receptores del gusto. La información sensorial sobre el olor, el sabor, la textura y la temperatura de la comida es procesada por el cerebro de manera que se produce un sabor característico al introducir el alimento en la boca y masticarlo. La corteza gustativa primaria es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Se divide en dos subestructuras: la ínsula anterior en el lóbulo insular y el opérculo frontal en la circunvalación frontal inferior del lóbulo frontal. Aquí se encuentran las neuronas que codifican los estímulos y la intensidad de los sabores. Se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal, adyacente a la representación de la lengua en la corteza somatosensorial, es decir, el área 43. El núcleo ventral posterior del tálamo recibe información del núcleo gustativo del tronco y se proyecta a la corteza gustativa. El sistema reacciona a los estímulos usando el receptor de quimiorreceptor, y la transmisión de información desde los receptores pasa por vía de los nervios sensoriales, a través de tractos en la médula espinal y el cerebro. Es decir, el proceso tiene lugar principalmente en el área somatosensorial primaria, ubicada en el giro postcentral del lóbulo parietal de la corteza cerebral. La estimulación de los botones gustativos se produce por la despolarización de las membranas de sus células. La aplicación de una sustancia estimulante provoca una pérdida del potencial de membrana, es decir, la célula gustativa se despolariza. La disminución del potencial de membrana es aproximadamente proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante. Esta variación del potencial de la célula gustativa es lo que se conoce como potencial receptor para el gusto. El mecanismo que desencadena el potencial receptor está mediado por la unión de las sustancias estimulantes con receptores proteicos de membrana que a su vez abren canales iónicos que permiten la despolarización de la célula. Ageusia, imposibilidad de detectar
cualitativamente todas o algunas de las modalidades gustativas. Estas pueden ser provocadas por un tratamiento craneal, cirugía en algunas vías aferentes, medicamentos o radioterapia. También se describe una ageusia específica, donde no se percibe el gusto de una sustancia en particular. Esta alteración posee un claro componente genético. Hipogeusia, disminución de la sensibilidad gustativa. Se puede observar en casos similares a lo de la egeusia. Sin embargo, existen otras condiciones que también la puede provocar, como el cigarro, edad, alteraciones olfatorias y salivales, entre otras. Disgeusia. Es la distorsión en la percepción del gusto normal, por ejemplo, presencia de un gusto desagradable cuando normalmente es percibido como agradable, o la presencia de sensación gustativa en ausencia de estímulo que se conoce como fantogeusia. Las causas pueden incluir desórdenes nutricionales, efectos farmacológicos, enfermedad hepática, radioterapia de cabeza y cuello, por nombrar algunas. Agnosia gustativa es la imposibilidad de reconocer una sensación gustativa a pesar de que el procesamiento gustativo, lenguaje y funciones intelectuales generales se encuentren intactas. Pueden afectarse el umbral de percepción o la discriminación de los sabores básicos. Se presentan lesiones insulares izquierdas. Nuestra actividad consiste en una persona con una sonda nasogástrica, la cual es una sonda alimentaria. Esta sonda es una manguera que pasa directamente hacia su estómago, por lo cual él no va a poder tragar, el alimento no va a pasar por su cavidad bucal y no va a poder percibir los sabores que está ingiriendo, ya que no pasa por la boca como dijimos anteriormente.